Usted también. Bueno, bien. La clase de hoy. La clase de hoy lo que vamos a tratar de ver es un poco, vamos a introducirnos en el tercer núcleo temático de la materia, que refiere a salud, subjetividad y trabajo, ¿no? Siempre que trabajamos en psicología, ¿sí? Siempre que lo hacemos, siempre está en juego, siempre se pone en juego la cuestión relativa a lo que es la salud, ¿no? Es algo como casi inherente, digamos, a la dimensión psicológica. Esto quiere decir que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, cuestiones relativas al trabajo y subjetividad, seguramente eso está engarzado, está relacionado, ¿sí?, con las cuestiones, por ejemplo, lo que veíamos de la subjetividad en las empresas, ¿sí? Siempre está relacionado de alguna manera con la salud, ¿sí?, con la salud psíquica, de la cual nosotros podemos decir, y ya lo van a ver, la cuestión de lo que sería la normalidad, ¿sí?, que por ahí en medicina es mucho más fácil de situar, digamos, qué es la normalidad, qué es la salud y qué no, ¿sí? En psicología es un tema mucho más arduo, mucho más difícil de establecer, tomando, si se quiere, ya lo que planteaba Freud, ¿sí?, acerca de la normalidad, o sea, de que siempre hay conflictos dentro del aparato psíquico, ¿sí? Entonces, eso está presente, digamos, o por ejemplo, las formas de dominación, de control dentro de las distintas, los distintos moldeamientos de la subjetividad. Y bueno, sí, en el sistema taylorista, pero también en el sistema fordista o digamos, en las empresas, en el management, también aparece esto, digamos, aparece esta cuestión que uno dice, uy, pero esto no hará mal. Y sí, ¿dónde está, la normalidad? ¿Dónde está lo que no afectaría supuestamente al psiquismo? Y no está, siempre es afectado el psiquismo, ¿sí? De una forma u otra es afectado. Lo que tenemos que tratar de determinar es cómo, ¿sí? Entonces, se van a encontrar cuando trabajemos el capítulo 3, ¿sí? Yo lo que les di para hoy era 2 textos de Dejurs. En realidad son 3 capítulos, ¿sí? Uno de ellos corresponde a un libro que se llama Trabajo y desgaste mental. Ahí tienen. Si quieren, el título ya es sugerente. Trabajo y desgaste mental, que trabaja la cuestión de la ansiedad y el trabajo, ¿sí?, que es como una introducción básica a lo que serían los riesgos y lo que pasa con la ansiedad en el trabajo. Y después 2 textos, por lo menos 2 capítulos un poco más complejos, ¿sí?, porque son más avanzados en la obra de Dejurs, que nos hablan también de lo que sería el sufrimiento, de lo que es el trabajo, ¿sí?, ubicado, el título es Entre sufrimiento y placer, ¿sí? Y otro que habla sobre la normalidad, entre comillas, ¿sí?, y las defensas. Entonces, yo les ponía ahí en un pequeño texto introductorio, digamos, que les subí el día de ayer, o hoy no, creo que hoy se los terminé de subir, el eje de la clase, ¿no? El eje de la clase que tiene que ver un poco con ubicar esto, tratar de ubicar a qué llamamos patologías, a qué llamamos normalidad, qué es normalidad y qué pasa, bueno, justamente la normalidad en el trabajo, ¿no? La normalidad, a ver, ¿hay normalidad en el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Volvemos otra vez al tema de qué es el trabajo. Bueno, con respecto a esto, lo que va a plantear Dejurs, ¿sí?, es que hubo como, o sea, hay toda una historia en relación a lo que es el análisis del trabajo, de la salud, de la subjetividad, ¿sí? En relación a esto, ustedes con lo que se van a encontrar, ya les voy presentando el texto, así pueden ir viendo a qué me refiero.
Denme un segundo. Papá, ¿por qué no me deja compartirlo? Ajá, aquí. Bien, ahí está compartiendo. Acá tienen el capítulo en el mismo PDF, perdón, en el mismo Word, no es un PDF. Tienen el capítulo 2, si ustedes pudieron verlo, ¿sí? Y el capítulo 3, normalidad, sufrimiento y defensas. Bien, ¿qué nos va a plantear de Schurz? Primero lo que hace de Schurz en el texto, vamos a hacer como un seguimiento del texto, es diferenciar lo que es la noción, ¿sí?, de estrés o fatiga, que generalmente se ha dado como sinónimo de la palabra sufrimiento. Va a tratar de distinguir esto, va a tratar de distinguir el estrés, ¿sí?, la fatiga, de lo que es el sufrimiento, ¿sí?, para poder empezar a pensar la cuestión del trabajo. Es un texto que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil este texto. Pero si yo les doy la guía, por ahí con la clase pueden hacer una lectura de esto. Entonces, de Schurz, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, el estrés es diferente, ¿sí? El estrés es diferente. ¿Por qué es diferente? Miren, yo les leo un poquito. En otros términos, a pesar de que estrés y sufrimiento sean muchas veces utilizados como sinónimos, es conveniente distinguirlos, ya que ambos tienen importantes incidencias sobre la identificación del origen de los trastornos observados, pero también sobre las concepciones de la acción, de la prevención, que les interesa a ustedes, y de las elecciones en términos de políticas de salud en el trabajo, cosa que a ustedes no les interesa porque las políticas de salud en el trabajo no las determinan ustedes como técnicos. Por otra parte, ciertos análisis sociológicos, bueno, El estrés es identificado como el resultado de un desequilibrio entre las capacidades de respuesta efectivas proporcionadas por un individuo frente a situaciones provenientes del entorno afectivo y profesional. Se trata entonces, el estrés, estrés psicosocial, se trata entonces principalmente para el individuo de adaptarse a las exigencias del mundo, elaborando, si fuera necesario, estrategias de adaptación para enfrentar las situaciones problemáticas. Los modelos de estrés culminan en intervenciones focalizadas en la búsqueda de factores predictivos del estrés y factores de protección de la salud en el trabajo desde el punto de vista de la organización. Bien. ¿Acá qué les está diciendo? ¿No? O sea, estamos hablando de estrés. Acá da un ejemplo también, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Hay un modelo, ¿no?, para medir el estrés, ¿no? Y dice, bueno, por un lado se toma la autonomía débil o fuerte que permite actuar sobre las decisiones, sobre la decisión, y las exigencias débiles o fuertes que corresponden a las restricciones de tiempo y a la actividad. O sea, por un lado, la autonomía del ser humano, ¿sí?, y por otro lado, las exigencias del trabajo. Y en base a eso se mide, digamos, el estrés. Ahora, digo, esta forma, piensen que lo que, digamos, hay como una crítica igual a esta forma, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de la capacidad de adaptación, nada más que de eso, ¿sí? De la capacidad que tiene o no el sujeto de adaptarse, ¿sí?, a un determinado trabajo. Dice, las situaciones de trabajo se analizan en función de la manera en que el sujeto logra o no regular las tensiones generadas entre el nivel de exigencia y el grado de autonomía, lo que desemboca en una concepción focalizada sobre el comportamiento y la gestión individual del estrés generado por las situaciones de trabajo. Piensen, una gestión individual del estrés, o sea, cada uno está solo, ahí tratando de vérselas entre la autonomía que tiene dentro del trabajo y, por otro lado, las exigencias que tiene el trabajo para ver cómo hace con eso, ¿sí? La identificación de la relación causa-efecto entre las restricciones y sus impactos sobre la salud
supone tener ideas preconcebidas sobre las causas posibles del estrés. Restricciones de tiempo y de cadencia, intensidad de trabajo, autonomía, duración del trabajo, entorno físico del puesto, etc., para medir sus consecuencias sobre la salud de los trabajadores. O sea, piensen, se habla de la variable autonomía que tiene el sujeto, pero dentro del trabajo, y de las exigencias o restricciones que tiene ese trabajo. Entonces, se está pensando, ¿no?, al estrés ahí, o se lo mide desde este lado, como, digo, la capacidad que tiene el sujeto en su autonomía dentro del trabajo y las exigencias del trabajo. O sea, estamos pensando siempre desde el trabajo, no desde el sujeto. ¿Se dan cuenta? Estamos pensando desde el trabajo y no desde el sujeto. O sea, la autonomía es del sujeto, pero dentro del trabajo. O sea, la autonomía débil o fuerte que le permite el trabajo para tomar decisiones. La autonomía es esto, es yo puedo decidir, por ejemplo, la cantidad de horas que trabajo, por ejemplo. Bueno, hay trabajos que te permiten decidir cuántas horas trabajas, hay trabajos que no. La mayoría no permite. La intensidad, la cadencia, cada cuánto tengo que producir, cuánto tengo que producir, el entorno físico, ¿sí? Son restricciones del trabajo, ¿sí?, que pueden llevar al estrés, ¿sí? Pueden generar estrés. Bien, ahora, para pensar otra forma, digamos, para diferenciar el estrés de lo que es el sufrimiento, y por qué, digamos, se toma el sufrimiento, Dejurs desarrolla lo siguiente, dice, el retorno a los problemas planteados por la clínica del trabajo permite situar el sufrimiento como un concepto crítico, pertinente, basado en referencias teóricas respaldadas por la psicopatología general, el psicoanálisis y la psicosomática. Si bien el sufrimiento psíquico, en tanto designa un padecer particular reflejo de la vida psíquica, puede ser objeto de un consenso entre los médicos clínicos, también suscita discusiones en el campo de las ciencias humanas, en particular por el riesgo de psicologización de los fenómenos sociales que podría ocasionar. Si bien siempre existe la posibilidad de limitarse al tratamiento compasivo del sufrimiento, es sabido que desde el punto de vista clínico es insuficiente. El sufrimiento, en tanto vivencia subjetiva, remite siempre a una experiencia particular vinculada con situaciones y prácticas de trabajo específicas. O sea que acá estamos diciendo, el estrés, ¿sí?, vendría a ser como la capacidad de adaptación. El estrés lo que nos marca es si el tipo se está adaptando o no a su trabajo, pero fíjense que siempre es que el tipo se tiene que adaptar al trabajo. En cambio, el sufrimiento nos está hablando de una vivencia subjetiva, ¿sí? No es algo que vos decís, bueno, entonces este trabajo va a generar tanto estrés. Yo cotejo ahí, veo a ver qué autonomía tiene el tipo, qué exigencias hay en el trabajo y digo, bueno, va a haber tal grado de estrés. Pero eso deja de lado ¿qué? Deja de lado al sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto implica, digamos, esta vivencia particular, esta experiencia particular, subjetiva. O sea que el mismo trabajo a una persona le puede generar estrés y a otra no. ¿Y entonces qué hacemos con la estadística del estrés? ¿Nos la metemos dónde? Digo, o sea, es una medida que el estrés es un concepto que toma en cuenta más cuestiones objetivas y se pierde, se vista lo subjetivo. Por eso se toma el concepto de sufrimiento, ¿sí?, que es un concepto subjetivo, ¿sí?, es una experiencia subjetiva. Desde ese lado, ¿sí?, tomando ese concepto de sufrimiento, es que Dejurs, ¿no?, nos va a hablar de que en el campo de la psicopatología del trabajo empezaron, o hubo, digamos, como dos momentos, si se quiere, que él sitúa, un momento en donde, la primera etapa, dice él, la primera etapa consistió en identificar lo que en situaciones de trabajo, se dan cuenta que acá hacemos un viraje, ¿no?, de lo que es el concepto de estrés, lo corremos y decimos, bueno, no, tomemos el sufrimiento.
para ver qué pasa en el trabajo con la salud, ¿no? No tomemos el estrés, el concepto de estrés, tomemos el concepto de sufrimiento, que eso es un concepto subjetivo. Bien, tomando eso, hay dos etapas en donde se estudia eso, ¿no? Una primera etapa consistió en identificar, ¿sí?, lo que en situaciones de trabajo sería específicamente peligroso para el funcionamiento psíquico de los sujetos, llevando a distinguir en el análisis entre condiciones de trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con el cuerpo, con la ergonomía, y organización del trabajo, que eso no tiene que ver solamente con el cuerpo, sino que tiene que ver principalmente con el efecto sobre lo psíquico. Entonces, dentro de las condiciones de trabajo tenemos esto que les nombra acá, restricciones físicas del puesto de trabajo, condiciones químicas, condiciones biológicas, ¿sí? ¿Cómo repercuten? Dice, estas restricciones tienen repercusión sobre el cuerpo, son la causa de ciertos impactos en el organismo y de daños corporales específicos, bajo la forma de patologías profesionales. Esto es lo que ven en medicina, ¿no? Intoxicaciones, cáncer ocasionado por la explosión por la exposición al amianto, u otros agentes tóxicos, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso referido al cuerpo. Pero por otro lado, tienen la organización del trabajo. Y la organización del trabajo, que es un concepto muy importante para Deleuze, y les plantea esto, ¿no? La organización del trabajo involucra la división de tareas y el contenido del trabajo, ¿sí? O sea, dentro de un trabajo uno no, probablemente se juegue esto de la división de tareas, ¿sí? O la división, lo que se llama estrictamente división de trabajo, ¿sí? La división de trabajo en donde el trabajo está compartimentalizado, bueno, está dividido en partes, ¿sí? Entonces, uno hace una cosa, el otro operario hace otra, el otro operario hace otra, ¿sí? Está dividido el trabajo. Eso tiene efectos, la división del trabajo. Tiene efectos sobre qué, sobre lo que yo percibo como mi trabajo, ¿sí? Sobre, Marx decía sobre la alienación, produce alienación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no veo qué es lo que hago, lo único que hago es poner un tornillito acá, pero no estoy viendo, no armo todo el producto, no soy un artesano, diría Marx, ¿no? No soy un artesano que armo todo el producto y me transformo en ese trabajo de producción de ese producto específico. No, pongo un tornillito. Y eso tiene repercusión porque no tiene sentido el trabajo, ¿sí? El contenido del trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la prescripción de los gestos y las posturas, que es el modus operandi, que se ve muy bien en esto que veíamos de Taylor, ¿no? Que establece un modus operandi muy rígido, por ejemplo, pero hay otras formas de operar, digamos, los gestos y posturas pueden ser más laxos, pueden ser mucho más flexibles, pueden ser dejados al trabajador, al criterio del trabajador. La división de los sujetos por jerarquía, los modos de comunicación, los vínculos de subordinación que organizan las relaciones entre los trabajadores. Bueno, y acá hay otras cosas, ¿no? División técnica y social del trabajo, división sexual del trabajo, y también la división moral del trabajo, ¿sí? Que son todos elementos que tienen que ver con la organización del trabajo, con cómo se organiza el trabajo, y que esos elementos inciden sobre lo que es, tienen efectos sobre lo psíquico. La organización del trabajo, dice Deleuze, afecta directamente a lo psíquico. Y les da todo el ejemplo, ¿no? Que hemos ya visto, algo del trabajo taylorizado, el fordismo, el toyotismo, que es el sistema japonés, bueno, y las nuevas formas del management, ¿sí? Y ustedes ya esto de alguna manera en este cuadrito que hay acá, que les estoy marcando, ¿no? Se ve todo eso, ¿sí? Y muestra cómo la organización del trabajo afecta, ¿sí? Cómo la organización del trabajo afecta lo psíquico. Ahora, esa es una primera etapa en donde se identifican todo esto y está muy bien. Está muy bien que se identifiquen cómo eso afecta, ¿sí?, lo psíquico. Pero, en una segunda etapa, porque acá seguimos pensando nuevamente, ¿no?
en esta etapa, ¿no? Donde pensamos la organización del trabajo y cómo afecta a lo psíquico, seguimos pensando también a un ser humano desde un punto de vista pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque es el trabajo el que afecta, ¿sí? Así genere sufrimiento, digamos, afecta a, a los procesos psíquicos o al psiquismo, ¿sí? De los sujetos. Pero estamos pensando que el trabajo afecta a los sujetos, ¿sí? ¿Qué se plantea en una segunda etapa? Se le da mayor autonomía al sujeto en el sentido de, se vuelve a pensar al sujeto como, o se lo piensa desde un lugar mucho más activo con respecto al trabajo. ¿Sí? Y además se distingue la noción de sufrimiento, ¿sí? Se hace hincapié en la noción de sufrimiento y no tanto en las descompensaciones o en las patologías. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, para pensar qué pasa con la salud en los trabajadores, y en cualquier trabajador, esté en la jerarquía que esté, sea gerente o sea operario, por ejemplo, o en el medio, cualquier trabajador, ¿sí? Por más de que no se descompense, por más de que no llegue a una patología, igual su salud puede ser afectada en el trabajo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, a través de un índice, que ¿cuál es? El sufrimiento. Uno puede sufrir un montón en el trabajo, pero no descompensarse ni producir patología o psicopatología alguna. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Es importante que se den cuenta de esto. O sea que la salud no depende de que yo me enferme, está diciendo acá, sino lo que está planteando es que la salud también tiene un índice en donde yo puedo no enfermarme, pero sufrir un montón en el trabajo. ¿Se dan cuenta? Que es otra medida, es otra forma de entender la salud. ¿Sí? Ustedes seguramente... Y que el sufrimiento te puede provocar alguna enfermedad, ¿no? Claro, pero el tema es no quedarnos solamente con la enfermedad, porque cuando llega la enfermedad ya es tarde. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, por lo menos tener idea de cómo la organización del trabajo genera sufrimiento. ¿Sí? Genera un sufrimiento del cual no podemos desentendernos. Pero va a plantear algo más de Jules, va a ir un poco más. ¿Sí? Va a decir esto. La pregunta planteada, esto es muy importante, dice, la pregunta planteada al médico clínico interesado en las cuestiones del trabajo puede formularse de la siguiente manera. ¿El trabajo está en condiciones de brindar un espacio de libertad en el cual pueda ejercerse el deseo? Fíjense que es una pregunta pensada al revés, no de si el individuo se puede adaptar al trabajo, o si el trabajo genera estrés o no genera estrés, o qué cantidad, o si genera sufrimiento, o qué genera, sino que es al revés, les está indagando en el trabajo este, perdón, es mi gato, el trabajo este da lugar a que yo pueda ejercer mi deseo. Bueno. Dice, parece ser que la actividad del trabajo puede representar un mediador entre inconsciente y organización del trabajo, cuando existe una adecuación mínima entre la composición ergonómica de la actividad y las vías de conducción de la excitación en el modo sensorial, motor o cognitivo en relación con el modelo de la economía psicosomática. No se queden tanto con esto, no, por ahí no es tan importante porque eso es más para los psicólogos laborales, pero sí esta cuestión relativa al deseo, a que un trabajo, si el trabajo puede o no, ¿sí? Brindar un espacio de libertad para que yo ponga en juego mi deseo y ahí conecte inconsciente, porque el deseo es inconsciente, su fuerza viene del inconsciente, con la organización de trabajo. Entonces, acá, fíjense, dice, de una concepción mecánica de los vínculos entre el sujeto
y el contenido significativo en la tarea, en la que el sufrimiento sería el testigo y la imposibilidad del sujeto para adaptar la organización del trabajo a sus necesidades y volverla más o menos congruente con su deseo, de eso, ¿no? De una concepción mecánica de los vínculos entre el sujeto y el contenido significativo de la tarea, va a emerger progresivamente otra concepción del vínculo subjetivo con el trabajo, gracias al descubrimiento de causas variadas e inesperadas del sufrimiento. De esta manera, el sufrimiento es concebido como una vivencia específica que resulta de la confrontación dinámica de los sujetos con la organización del trabajo. Piensen, ¿no? O sea, el sufrimiento acá vuelve, sí, es una concepción, es, que tiene que ver con lo subjetivo, ¿sí? Pero no de una forma mecánica, ¿sí? Sino una forma en donde se da lugar, ¿sí? Se da lugar a lo que hace, podríamos decir, el sujeto con la organización de trabajo, ¿sí? ¿Qué hace el sujeto? Porque esto es darle lugar al sujeto. A ver, ¿qué hace el sujeto con esa organización de trabajo que viene? Sí, podemos armar una organización del trabajo adecuada, que permita de alguna manera brindar el espacio de libertad para que el sujeto ejerza su deseo. ¿Cómo sería eso, no? Una organización de trabajo en donde el sujeto pueda, de alguna manera, moldear algo de esto que veíamos acá, ¿no? De la división de las tareas, del contenido del trabajo, ¿sí? Que tenga participación en los gestos y posturas, en el modus operandi, o que intervenga de alguna manera en la jerarquía, en la comunicación, bueno, ¿sí? Se puede dar lugar a una organización que sea flexible, una organización de trabajo que sea flexible, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? O sea, una organización de trabajo que no sea tan rígida, que no dé lugar, ¿sí? A esto, al ejercicio del deseo. Pero, esa es la parte de la organización de trabajo. Ahora, después está la otra parte, que es la parte del sujeto, la parte subjetiva. La parte subjetiva, no se desesperen en tratar de entenderla, la parte subjetiva, lo develo así de fácilmente, tiene que ver con, ¿no? Con las defensas que va a implementar el sujeto cuando se encuentre con el sufrimiento en el trabajo, ¿sí? Nada de misterio, es así. La subjetividad aparece ahí. Entonces, lo que van a tratar de situar estos autores en base al concepto de sufrimiento, ¿sí? Y de organización del trabajo, son fuentes de sufrimiento. Esas fuentes de sufrimiento ustedes las van a poder leer, las leen ustedes, es algo simple. Habla del aburrimiento y la monotonía, el miedo, ¿sí? Que esto aparece también en el otro texto de Deleuze, aparece muy claro, ¿no? El miedo, que generan ciertos riesgos en el trabajo, porque el riesgo no es solo físico, chicos, o sea, el riesgo con lo que se van a encontrar es que el riesgo genera ansiedad. Algo que aparece en el otro texto, en esas 2 páginas que le di de Deleuze. El miedo genera ansiedad y esa ansiedad repercute desde el punto de vista psíquico. El miedo es una fuente de sufrimiento, ¿sí? Piensen en trabajos, miren, acá les da ejemplos. Entre trabajadores del sector de la construcción, mecánicos, militares, bomberos, policías, transportadores de caudales. Miedo a la enfermedad y la contaminación en profesiones vinculadas al cuidado y la salud del servicio de terceros o a terceros. Bueno, piensen, en estas profesiones, si quieren, hay un ejemplo de enfermería, bueno, se cruzan con la gente de enfermería y hacen encuestas. Y les preguntan a ver de cómo conjuran el sufrimiento. Digamos, a ver si pueden situar, son trabajadores de la salud y el riesgo está. Ahora veremos, después hay ejemplos, les propuse que leyeran algunos ejemplos que hay en el capítulo 3 de cómo funcionan las defensas. Por ejemplo, en una profesión como la enfermería.
Pero digo, ¿se dan cuenta? Hay fuentes de sufrimiento que están en el trabajo. El aburrimiento y la monotonía, el miedo y también la confrontación con la injusticia y el sufrimiento ético. Eso lo pueden leer, por ejemplo, el ejemplo del sufrimiento ético y la injusticia tiene que ver con los telemarketers, no sé si ustedes los llaman, los telemarketers que les rompen las pelotas a más no poder, ¿sí? Bueno, los telemarketers tienen que cumplir con cierta cantidad de llamados, con el speech, tienen que llegar a poder realizarlo. Bueno, nada, son recontra rígidos. Y además tienen que molestar a la gente y se comen cada puteada. Y sin embargo tienen que seguir haciéndolo. Entonces eso les genera un conflicto ético también. Es una fuente de sufrimiento esa. Bien de carácter psíquico. ¿Mm? Te obligan a molestar de alguna manera a las personas o a vender o incluso no tienen flexibilidad en lo que tiene que ver con el speech que tienen que realizar. ¿Vieron cuando los llaman por teléfono y le dicen, bueno, pero yo te ofrezco este plan, claro, que tal, 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 y cuanto más lo dicen los tipos, mejor están, mejor logran mejores puestos bueno. Es así. Y la persona ahí se debate de alguna manera entre si, nada, en ese tipo de trabajo en donde sabe que tiene que decir el speech aunque la gente no le compre, no importa. Y eso implica un conflicto ético. Lo que nos va a decir de Jursi acá es un poco, hay que ser un poco más específico. Nos va a plantear algo que se llama lo real del trabajo, ¿sí? El trabajo real y lo real del trabajo. Y lo que plantea Deleuze, esto es creo que uno de los aportes más importantes de Deleuze. Él lo que va a plantear es lo siguiente, es que existe, digamos, una diferencia, una brecha, dice, una brecha irreductible es que no se puede reducir, o sea, una brecha que no podemos cerrar, entre el trabajo prescripto, o sea, el trabajo que me dicen que tengo que hacer, ¿sí? Que puede estar mayor o en forma mayor o menor, me lo pueden decir, me lo pueden prescribir al trabajo, o sea, me pueden dar más detalles o menos de cómo tengo que realizar el trabajo, ¿sí? Que está prescripto por la organización del trabajo, eso. Hay una brecha irreductible entre el trabajo prescripto y la actividad real, o sea, lo que yo realmente hago. Esto igual lo vamos a seguir profundizando, ¿sí? Entonces se distingue la tarea, que corresponde a los objetivos a alcanzar, y la actividad, que corresponde a lo que realiza en concreto el trabajador para lograrlo. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? A uno se lo llama tarea, al trabajo prescripto, y a lo otro, lo que realmente hace el tipo en el trabajo, se lo llama actividad. Este desfasaje abarca todas las situaciones de trabajo sin excepción y resulta, por una parte, de la variabilidad de las situaciones, pero también es fruto de las insuficiencias y contradicciones provenientes de la organización del trabajo. O sea que acá él le está criticando de alguna manera a la organización del trabajo. La actividad de trabajo, debido a los gestos que implica, a los materiales y herramientas que involucra, al estatus social que confiere, etc., comporta una dimensión simbólica y narcisista individual que puede oponerse a las prescripciones de las que es portadora la organización del trabajo. Por otra parte, cualquiera sea la precisión de las consignas, surgen inevitablemente disfuncionalidades, averías, imprevistos, de manera tal que el respeto escrupuloso de las prescripciones no permitiría alcanzar los objetivos si el trabajador no practicara desvíos o transgresiones. Piensen esto, ustedes como técnicos en seguridad, ¿no? Ya la organización del trabajo implica, ¿sí?, que hay una parte que no está prescripta, ¿sí? Una parte en donde las personas tienen que arreglársela, podemos decir, para llegar a los objetivos que les plantean la tarea, pero sin hacer exactamente lo que les prescriben. ¿Por qué? Porque si no, no llegan a los objetivos, ¿sí? Hay contradicciones, pero también hay imprevistos. Hay cuestiones que tienen que ver con el trabajo en sí, real, ¿sí? Lo real del trabajo. Con esto que
que de alguna manera se resiste al dominio, ¿sí? Se resiste a eso que está prescripto. Pero se resiste no porque los materiales se resistan, sino porque los materiales nos representan, a veces los materiales no son, no son buenos o los materiales no, como toda cuestión material, ¿sí? Tiene imperfecciones, ¿sí? O nos complican, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuántas veces ustedes les han nombrado seguramente que los operarios no quieren usar casco, no quieren usar guantes? ¿Por qué? Porque les complica el trabajo. Se les hace mucho más difícil realizar el trabajo. No llegan a los objetivos del trabajo si tienen que usar los elementos de protección personal. Entonces, ahí están en un tema, ¿no? También. Ahí aparece algo complicado, complicado para el técnico en seguridad, ¿no? Porque, bueno, ustedes dicen, no, pero tenés que hacerlo así. Sí, pero así no llego, dice el tipo. Así no lo puedo hacer, porque no llego. Entonces ahí es donde se producen transgresiones del trabajador, pero no solo con los elementos de protección personal, con cualquier tipo de prescripción del lado del trabajo también. ¿Sí? Si las prescripciones se respetaran al pie de la letra, tal como sucede cuando se trabaja a reglamento, el proceso de trabajo se paraliza rápidamente. El trabajo desde el punto de vista clínico se caracteriza entonces esencialmente por su parte subjetiva y viva, es decir, las iniciativas, el ingenio, la capacidad de invención movilizados por aquellos que trabajan y se puede designar como el trabajo real. Entonces, una persona que no quiere usar los elementos de protección, ¿sí? No es que lo hace solamente porque se resiste a eso, ¿sí? A protegerse, sino que tiene que ver con lo real del trabajo, ¿sí? Con que tal vez, si ustedes lo hacen trabajar con esos elementos de protección, tal vez no puedan poner en juego su ingenio, tal vez no puedan poner en juego esa capacidad de invención, ¿no? O tomar ciertas iniciativas o realizar el trabajo como ellos encuentran las mañas como para realizarlo, ¿sí? Entonces, ahí hay algo de su economía psíquica que se está perjudicando, y ustedes tienen que saberlo a eso. Aunque ustedes me van a decir, no, pero en el reglamento dice, bueno, sí, sí, está bien, sigan el reglamento, pero esto, digamos, se va a generar, lo van a generar. O sea, claro, lo que pasa es que el sufrimiento psíquico, ¿qué pasa? Es invisible. A la mirada generalmente del ser humano, a la mirada de la empresa, ni que hablar, pero también a veces a la mirada del técnico, ¿sí? La mirada del técnico, que es técnico, que tiene una mirada más técnica, que tiene una mirada más desde un modelo que se llama sociotécnico, ¿sí? Que es el que un poco supuestamente tendríamos que formarlo, pero yo no lo voy a hacer porque me parece que es antiético formarlo desde ese lado, porque se deja de lado esto. ¿Qué se deja de lado? Bueno, la subjetividad. ¿Sí? Entonces es todo un dilema, ¿no? Ver hasta qué punto, ¿no? Se arma el dilema, ¿no? De ver hasta qué punto, bueno, yo le permito al tipo hacer su trabajo más o menos ahí, dejando que él pueda como poner en juego su subjetividad también, en el uso, en la protección, en cómo se protege, o en todo caso hablarlo, ¿sí? Pensar con el otro, pensar con el trabajador. ¿Sí? No es simplemente darle los elementos de seguridad. Bueno, vos ponete los elementos de seguridad porque si no te lo pones eso, estás bueno, sí, está bien. Si quieren pueden tomar esa vía. No, o si no, perdón, si no, Sí, dale, dale. trabajar sobre los elementos de protección, buscarle la manera más sencilla y más adaptativa a cada lugar de trabajo. No sé, si los guantes son muy grandes en cierto lugar y son incómodos, Sí, trabajar sobre eso, escuchar a los operadores que en claro, en claro. muchos casos no lo hacen, Eso. escucharlo porque son ellos los que están todo el día laburando en ese sector y buscar la manera mejor, más eficiente y cómoda
tanto para los operadores para que puedan seguir laburando con los elementos de protección, como para lo de seguridad, que no haya ningún accidente o un corte de Sí, mano, de sí. dedo. Lo que yo estoy diciendo es que sí, está bárbaro eso, está muy bien, está buenísimo que vos, ya el hecho de que vos te pongas a hablar con el operario que hace el trabajo y sabe cómo hacerlo y que te cuente, es ya tener otra postura totalmente distinta. Está muy bien. Eso sería lo rescatable de esto, ¿sí? Que puedan hablar con ellos y que vean, y que, porque el que, como vos decís, el que realiza el trabajo, esto lo dice, creo que Alfredo lo dice, el que realiza, nadie sabe mejor cómo realizar el trabajo que el que lo realiza, que el que efectivamente está ahí haciendo el trabajo real, ese es el trabajo real, ¿sí? Ese es el trabajo real. Cuando se habla de transgresiones, bueno, tranquilamente esto que vos estás diciendo, de bueno, voy a conversar con el tipo, ya sería una transgresión. Desde un modelo en que el tipo tiene que usar los elementos de seguridad sí o sí, en cualquier lugar, ¿sí? Ya sería una transgresión. Pero es una transgresión, entre comillas, que ayuda al tipo a que siga con la producción, a la empresa también, pero a la vez también a que el tipo pueda, al que el operario pueda, poner en juego su subjetividad, ¿sí? Poner en juego su iniciativa. Porque si vos le decís, bueno, capaz que no puede realizar el trabajo como lo realiza siempre, y si no lo realiza como lo realiza siempre, se corta esa parte que decíamos hoy entre ese ingenio que pone en juego y que pone en juego el operario y que pone en juego su deseo en el trabajo. Entonces, si un tipo que no pone en juego el deseo en el trabajo, en un trabajo que se lo permite, qué bueno que se lo permite el trabajo, en un trabajo que se lo permite, no pone en juego su deseo, que no es una decisión solamente subjetiva, sino que tiene que ver con la organización del trabajo, como decíamos, ¿sí? Pero teniendo esa posibilidad de poner en juego su deseo, no lo hace, bueno, va a enfermar desde otro lado, ¿sí? Va a enfermar desde lo psíquico, va a enfermar desde el aburrimiento, la monotonía, y la monotonía y el aburrimiento pueden generar también accidentes, ¿sí? La Entonces, rutina y los turnos de trabajo también, por ejemplo, el horario bueno, nocturno. pero eso, los horarios, es algo, perdón, los horarios es algo que tiene que ver con la organización de trabajo, ¿sí? Los turnos sí, claro, seguro, seguro. Seguramente lo pueden ver más desde lo orgánico ustedes en lo que genera, digamos. Pero sí, los turnos es parte de la organización de trabajo, eso, lo que llamamos organización del trabajo. Y bueno, pero o sea, hay que tener en cuenta que, bueno, eso afecta. Entonces, ¿qué? Estar más atentos. Estar más atentos. O sea, porque eso no lo van a modificar. A la empresa no le van a decir, no, porque vos tenés que tener estos 4 turnos, no estás sirviendo. Sí, capaz que te van a dar bola en la empresa. No, no te van a dar bola. Entonces, pero vos tenés que saber, como vos decís, Alejandra, que esto afecta. ¿Sí? Que eso afecta. Afecta a lo psíquico, afecta a lo corporal también, ¿no? Pero afecta más que nada a lo psíquico, ¿sí? Bien, Eso a mí afecta me también. queda, Sí, perdón, Juan, a dale. mí me queda una duda cuando decís el deseo. ¿A qué te Bien, refería el deseo? ¿A bien. trabajar el trabajo real, al ingenio, no sé, a trabajar libremente, más rápido? ¿Eso sería el deseo del trabajo? Bien, el deseo. El deseo tiene que ver, el deseo siempre, cuando lo toman acá, lo están hablando, lo están planteando desde el deseo inconsciente, ¿sí? El deseo inconsciente en Freud, el deseo inconsciente en el psicoanálisis. El deseo inconsciente lo que genera, ¿sí? Es un movimiento de una energía que se llama líbido, que está ahí en los capítulos que yo les di, se habla del líbido, o el uso de lo pulsional, ¿sí? De las distintas etapas, la pulsión, digamos, como concepto, es un concepto límite, ¿sí? Es un concepto que tiene que ver con el deseo, ¿sí? Y son las energías que se movilizan vía sublimación,
se utilizan esas energías que se utilizarían para lo sexual, se utilizan también para otras cosas de carácter cultural. Por ejemplo, entre ellas el trabajo. ¿Sí? La fuente del deseo es inconsciente. ¿Sí? La fuente que motoriza el deseo, que es algo que no para, igual que la pulsión, el deseo es indestructible igual que la pulsión en el ser humano. ¿Moviliza qué? Moviliza esa energía y la pone para hacer, para lo que nosotros realizamos como actividades culturales, por ejemplo, el trabajo. Entonces, el deseo es eso. Ahora, el deseo se puede jugar tanto en lo mental como en lo corporal. ¿No les pasa a veces a ustedes que dicen, che, trabajé un montón, pero no estoy cansado, ¿no? Muchas veces ese cansancio, ¿sí?, no tiene que ver con algo corporal, sino que tiene que ver con la libido, que es energía psíquica, ¿sí? Que es energía psíquica, no es energía cósmica, es energía psíquica. Esa energía psíquica tiene que ver con que cuando uno hace y pone en juego el deseo, digo, el deseo a veces el deseo es desde lo pulsional, o sea, desde el manejo que hago del cuerpo, desde los movimientos que hago en el trabajo, desde la libertad que tengo para moverme en el trabajo. Pero esa movilización es psíquica, ¿sí? El cuerpo se mueve, pero a través de lo psíquico, no se mueve sí, está bien, hay algo real, ¿no? Necesitamos nutrientes, necesitamos estar bien alimentados, bla, 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 todo eso, sí, desde lo orgánico, pero desde lo psíquico también, ¿sí? Entonces, cuando hablo de deseo, lo hablo desde ahí, desde como lo plantea el psicoanálisis, ¿no? Cuando Deleuze habla de deseo, lo plantea desde ahí, desde esa energía psíquica, ¿sí?, que se pone a jugar y que tiene que ver con la subjetividad, ¿sí? Tiene que ver con el ingenio, con el pensamiento, con cómo resuelvo, ¿sí?, determinada tarea, con cómo me empieza a resultar interesante un trabajo, porque le meto cosas mías al trabajo, ¿sí? Con eso tiene que ver, ¿no? El deseo. Para, bueno, llevarlo a ese campo, digamos, a lo que vos me estabas preguntando, Juan. Tiene que ver con eso el deseo, ¿sí? Que uno lo puede ver si tengo ganas, no tengo ganas, en el sentido así, en un término coloquial, bueno, uno puede decir, bueno, tengo ganas, no tengo ganas, ¿sí?, de esto, pero no es, tengo ganas, no tengo ganas de comer un helado, ¿no? Se trata de que en el trabajo se involucra algo del deseo y entonces las ganas en realidad tienen que ver con eso. Fíjense. Y eso es lo que genera placer en el trabajo. Pero lo pueden notar en los trabajadores. O sea, si ustedes entrevistan a algún trabajador y se dan cuenta de la gente que hace un trabajo monótono y que no pone nada, ¿sí?, no pone en juego su deseo, pero porque por ahí la organización del trabajo no se lo permite, y personas que incluso aunque tengan un trabajo monótono, ponen en juego algo de sí mismos, ¿sí?, en el trabajo. Tal vez no es en el ejercicio mismo del trabajo, tal vez lo ponen desde otro lado, qué sé yo. Su inventiva tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cómo hace para, no sé, para tardar menos en el trabajo, o para ser más productivo, o digamos, hay juegos que se pueden hacer. No necesariamente tiene que ver con las destrezas físicas, digamos, sino con el ingenio para realizar el trabajo. Pero siempre hay alguna cosita que no marcha y que requiere del ingenio. Eso es lo que está diciendo Deleuze, ¿no? Cuando dice el trabajo real. El trabajo real es ese que requiere siempre de la invención y del ingenio del ser humano. Y que requiere siempre del deseo. Pone a jugar el deseo eso, ¿sí? Cuando es muy restrictiva la organización del trabajo, no da lugar a eso. ¿Mm? Entonces, lo que les va a decir Deleuze es que ante esta cuestión real del trabajo, ante estos inconvenientes que tiene el trabajo, ¿no?, esta diferencia entre el trabajo prescripto y el trabajo real, puede surgir el sufrimiento. Es más, siempre surge el sufrimiento, ¿sí? Siempre está en juego el sufrimiento en el trabajo.
Siempre, 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 siempre se pone en juego el sufrimiento. ¿Por qué? Porque esta brecha es irreductible, ¿sí? Entonces siempre hay cosas que, uy, che, esto no me sale. No me sale como, no me está saliendo bien esto que estoy haciendo. Miren lo que dice acá. Acá dice lo de Freud, ¿no? La definición del placer en el trabajo tiene su origen en la concepción psicoanalítica de Sigmund Freud sobre la elaboración psíquica, presentada como el resultado de un trabajo efectuado por el yo sobre las excitaciones pulsionales. En otros términos, a partir del trabajo de elaboración efectuado para diferir tanto el principio del placer como la búsqueda de las excitaciones que caracterizan lo sexual, puede, eso que les decía yo, que se transforma esa energía de aplicación a lo sexual, ¿sí?, a otra cosa. Puede revelarse otra forma de placer que remite al placer del ejercicio del pensamiento subjetivo, declinado en particular bajo la forma de la sublimación, que es un concepto. El poder psicoanalítico. El poder transgresor del placer sexual puede así conocer destinos diferenciados, siendo el placer del pensamiento una de sus formas más representativas. Pero no es que se queda pensando el operario, sino que con pensar un poquito resuelve algo de su tarea, ¿sí? A eso se refiere. El poder transgresor del placer sexual. En la experiencia del trabajo, el vínculo individual con la tarea puede ser fuente de gratificaciones narcisistas. Sin embargo, el acceso al placer no se reduce a su dimensión solipsista, sino que depende igualmente de los vínculos de trabajo establecidos con los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que el placer no solo tiene que ver con solipsismo, es yo solo. No solo tiene que ver con mi pensamiento subjetivo y cómo resuelvo esto, sino que con obtener un reconocimiento de los demás a partir de eso. La experiencia de sufrimiento, sigo leyendo, no representa entonces la culminación de un proceso y no es patógena en sí misma, pero puede ser subvertida en placer cuando algunos obstáculos han sido sobrepasados y la contribución individual a la solución puede encontrar una forma de reconocimiento de los demás. O sea que el sufrimiento siempre va a estar en juego, ¿sí? Y no es patógeno de por sí. No es patógeno de por sí. O sea, no es que porque sufra el individuo, ahí ya está mal, ¿no? Sino que es inherente al trabajo el sufrimiento. O sea que en cada trabajo hay sufrimiento. Bien. Siempre y cuando, digamos, ese sufrimiento pueda ser subvertido en placer. El trabajo no es entonces neutral en la dialéctica sufrimiento-placer, ya que puede jugar el rol de mediador en la realización de sí mismo, contribuyendo a revelar ciertas formas de sensibilidad resultantes de la implicación subjetiva en la tarea que presiden el desarrollo de las habilidades en el trabajo. ¿Sí? O sea, les está diciendo esto. En la dialéctica sufrimiento-placer hay algo que es muy importante, ¿sí? Que por un lado es el trabajo, ¿sí? El trabajo en sí mismo, la organización del trabajo, esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar el trabajo? Y la implicación subjetiva que, bueno, eso genera, ¿sí? La implicación subjetiva es lo que estamos diciendo. Bueno, les da algunos ejemplos, bla, 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 bla. Bueno, en definitiva, sufrimiento y placer están en juego, ¿sí? En el trabajo, pero es muy importante el lugar, ¿sí? Que el trabajo le dé a eso. Leo un poquito más. Dice, la apreciación del vínculo subjetivo con el trabajo se considera desde entonces como un continuum entre sufrimiento y placer, ¿sí? O sea que el vínculo subjetivo con el trabajo implica esto, un continuum entre sufrimiento y placer. Continuum es que se pasa del sufrimiento al placer. ¿En qué medida la situación de trabajo puede ofrecer al sujeto un escenario pertinente para que pueda realizar su identidad? ¿Y en qué medida la situación de trabajo puede llevar a fragilizar la identidad?
El desafío teórico, la identidad se refiere a esta implicación subjetiva, ¿eh? El desafío teórico y la práctica clínica apuntan a la comprensión de las condiciones en las cuales el trabajo es patógeno o bien fundante para la salud mental. Bueno, bien. Les leo un poquito más. Dice, el hecho de tomar en cuenta únicamente las restricciones de la organización por medio de la identificación de los factores de riesgo se manifiesta insuficiente desde las perspectivas de las modalidades particulares y diferenciadas del compromiso subjetivo en el vínculo con el trabajo. Es a partir de un diálogo, bueno, entre psicoanálisis, ergonomía, bla, 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 bla. Digo, es insuficiente esto, tomar solamente las restricciones, nuevamente repite esto, las restricciones de la organización de trabajo, ¿sí? Por medio de la identificación de factores de riesgos es insuficiente. Es lo que les decía desde hoy, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, sí, esta organización del trabajo, los factores de riesgo que implica esta organización del trabajo para la salud psíquica, ¿sí? Ah, bueno, sí, podemos analizar eso, pero tenemos que ir más allá de eso, ¿sí? Tenemos que ir a lo que tiene que ver con el compromiso subjetivo en el trabajo, ¿sí? Esto que decíamos. O sea, ver cómo cada sujeto se involucra en eso, ¿sí? ¿Qué vínculo tiene ese sujeto con el trabajo? Bien, estamos re en hora, perdón, se me hizo rapidísimo a la hora. Lo que se van a encontrar aquí después es con, les digo nada más para que lo tengan en cuenta la lectura, es con una definición de normalidad, ¿sí? Que va a esto, ¿no? A esta parte que dice que la normalidad en el trabajo en realidad es una normalidad que sufre, ¿sí? En este sentido dice, la normalidad es comprendida como el resultado de una lucha incesante que renueva y reconstruye en contra del riesgo de enfermedad y de descompensación. Fíjense, no es un estado la normalidad o la salud, no es un estado, sino que es una lucha incesante, ¿sí? Entre el riesgo de enfermar, la compensación y cómo... dice, es entonces la normalidad la que adquiere el estatus de enigma y ya no la patología. O sea, el trabajo tranquilamente nos puede enfermar. Lo que es enigmático acá es cómo seguimos normales. Dice, la clínica del trabajo revela que para seguir siendo normales, los sujetos conciben estrategias para defenderse del sufrimiento experimentado por la confrontación con las condiciones y los modos de la organización del trabajo, ¿sí? Y esas son las defensas, ¿sí? Va a hablar acá del sufrimiento y de cómo hay estrategias defensivas, ¿sí? Que se ponen en juego colectivamente o individualmente para conjurar ese sufrimiento del trabajo. El problema con las defensas, y esto se los planteo a ustedes, es que muchas veces las defensas traban de tal manera para que el tipo no sufra en el trabajo, se defiende, ¿sí? Modificando su trabajo se defiende, pero eso muchas veces traba la posibilidad de que se produzca un cambio y lo oriente, digamos, a ese trabajo más hacia el lado del placer. Se neutraliza el sufrimiento, pero no se genera placer en el trabajo. Eso es lo que les va a plantear Schurz, ¿sí? Bueno, después tienen los ejemplos de las estrategias individuales de defensa, se van a sorprender con esto. Con las estrategias de defensa, lo que ustedes creen que es, dicen, bueno, no, pero esto es propio de una profesión. No, es una estrategia defensiva. Por ejemplo, las enfermeras, a ver, ¿dónde estaba el ejemplo? Por acá. El trabajo de enfermería supone un disciplinamiento de los cuerpos tendientes a borrar las marcas de fatiga, de tensiones, de sufrimiento. La dramaturgia y la autoburla practicada en los momentos de pausa en particular representan una manera de luchar contra el sufrimiento generado por la actividad de trabajo,
tratando de domesticarlo. Los ataques de risa en los momentos difíciles, la manipulación sutil de la ironía o incluso el embellecimiento de la realidad permiten mantener a distancia la confrontación con la vulnerabilidad. Si ustedes ven, por ejemplo, es más fácil, ¿no? ¿Vieron en policía? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? En esto, en enfermería hay un ejemplo de cómo ustedes dicen, pero ¿por qué son a veces tan tan rectas, tan rígidas o tan deshumanizadas las enfermeras, ¿no? Que vienen y te ponen el coso y te sacan. Muchas veces hay quejas por eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Se creen que es una característica de las enfermeras? No. Se trata de un mecanismo de defensa, ¿sí? Perdón, ¿quién quería hablar? Sí, yo, Alejandra. Dale, Alejandro. Exactamente es eso. Uno trata de sacarle un poco el sufrimiento a las personas. Ya vienen con mucho sufrimiento y uno trata de tomarlo natural, de que sientan que la enfermedad es una parte natural. Bueno, pero acá de lo que habla no es de las personas, sino de que eso también puede ser que funcione desde ese lado, pero también funciona para que el propio profesional, ¿sí?, se defienda un poco de que está todo el tiempo en contacto con gente que está enferma, ¿sí? Un caso similar serían los policías también, algo medio similar. Y sí, cuando se los forman a los policías que le hacen una costra así de callo, digamos, para enfrentarse a situaciones así como totalmente estresantes, podemos decir, o con un riesgo enorme, por ejemplo, también en el ejercicio cuando salen a patrullar o, digamos, donde sea que estén, que bueno, digamos, se forja el carácter de alguna manera, pero de una forma defensiva, ¿sí? Para no experimentar el miedo, para no experimentar el riesgo, para no experimentar el sufrimiento que implica ver a las personas estar sufriendo, por ejemplo, en el caso de la enfermería. ¿Sí? Se creen que eso no tiene consecuencias. Ver gente que está sufriendo y todo eso, sí, está bien, como dice Alejandra, les pueden hacer pensar también, ¿no?, que es algo natural el sufrimiento y la enfermedad. Es algo normal, podemos decir, del ser humano. Pero ¿hasta qué punto? Conscientemente, pero no sufren. ¿Dónde está la carga? Bueno, una forma de evitar ese sufrimiento es también esto, ¿no? Esto de robotizarse, esto como de mantener esa distancia, es una forma de defensa, ¿sí? Bueno, así como esa, hay un montón de otras que las van a ver ahí. La clase que viene vamos a seguir trabajando un poco esto que nos habla de Schurz acerca de la psicopatología del trabajo, pero haciendo un salto a lo que se denomina psicodinámica del trabajo y que tiene que ver con estas cuestiones que vemos desde el punto de vista de las defensas, ¿sí? Y bueno, de qué es lo que sucede con cómo se mantiene, digamos, la normalidad, cómo uno no se enferma en el trabajo. ¿Qué permite que uno no se enferme en el trabajo? Bueno, seguimos la próxima. ¿Mm?